Nuestra tertulia Business Class. Pues iniciamos aquí nuestra tertulia en Radio Internacional, emitiendo desde el 92.9 de la frecuencia modulada de Madrid, también desde Argentina, desde el 96.3 de Buenos Aires en Radio High y desde Radio 620 en México en el 6.20 de la AM. Un saludo a todos nuestros oyentes. Vamos a comenzar un tema muy interesante que es la tertulia, y esto es un tema internacional porque esto nos afecta a todos. Nos afecta a todos y nos afecta en la seguridad. La pregunta es, ¿estamos seguros en la red? A mí realmente con nuestros me asusta que seamos tan vulnerables. Y para hablar de eso hoy tenemos dos invitados muy, muy especiales. En primer lugar tenemos a nuestro abogado Javier Maestre. Es abogado especialista en propiedad intelectual, delitos informáticos y ley de Internet. Miembro de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid en las especialidades de propiedad industrial, intelectual, nuevas tecnologías y derecho de contratos. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. Pues un placer tenerte aquí. Y también vamos a ver, a discutir este tema desde el punto de vista jurídico, vamos a hablarlo, vamos a debatirlo, pero también desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del hacking. Y para eso tenemos con nosotros a Pablo González Pérez. Pablo González es ingeniero informático y máster en seguridad informática. En seguridad informática, él es business manager, technical business manager en Telefónica Digital de España, y además es profesor del máster de seguridad informática de la UNIR, pero además, sobre todo, es fundador del proyecto fluproject.com, uno de los mejores blogs de seguridad en español. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues aquí estamos, y por supuesto con nuestro con Antonio Domingo, que ya le conoces. No te voy a leer su currículum porque ya todas las semanas no hace falta, mi currículum no importa nada. Yo no tengo currículum. Pues vamos a hablar de esto de seguridad en la red. Y decía antes que a mí me asusta pensar que somos tan vulnerables como a primera vista parece. Únicamente estamos viendo, fijaros, estamos viendo películas de Hollywood, donde películas de estos de conspiración, de espionaje, en ellas aparecen las agencias americanas de 3 letras. Yo no sé si son reales o son de la NSA, la CIA, la DEA, el FIM. Que el FIM es el Fondo Monetario Internacional. No es una agencia de espionaje, ¿verdad? No sé, bueno, yo... ¿Estás seguro que no? Bueno, dejémoslo ahí. Si está en el guión, algo será, porque quien nos prepara los guiones, la investigación habrá hecho el fin. Bueno, agencias donde a un clic del ratón incluso saben cuándo nos cambiamos de calzoncillos. Todo esto que en principio parece ficción, a veces me da la impresión de que la realidad supera la ficción y que todavía lo que nos están enseñando los de Hollywood se queda atrás de lo que está pasando. Pablo, ¿es todo esto de la seguridad, o sea, del acceso a nuestros datos, a alguien que pueda a través de Internet, de nuestros datos, establecer un perfil, llegar a hackear sitios y poder establecer nuestro perfil y saber todo de nosotros? ¿Esto es realidad, es ficción? Bueno, a día de hoy, como has dicho antes, la realidad supera la ficción. Por lo cual, se puede llegar a hacer un perfilado de una persona en Internet hoy en día de forma muy sencilla a través de las redes sociales. Nosotros vamos colgando información, incluso muchas veces privada, en redes sociales, y al final no sabemos quién está pudiendo ver esos datos. Es más, las propias empresas donde estamos colgando estos datos trafican, ¿no? Hacen un tráfico. Hablar de Facebook, de Twitter, de estas empresas al final también se aprovechan de esos datos y sacan un beneficio a través de publicidad dirigida, pues bueno, pudiendo procesar esa información y obtener un beneficio a través de terceros, ¿no? Ajá. Entonces, partiendo de esa base, cualquiera puede saber muchas cosas de nosotros hoy en día en Internet. Y por supuesto las agencias de inteligencia pues también podrían
hacerlo. Pero que hoy con la accesibilidad de la información y sabiendo un poquito estas cosas, bueno, casi cada individuo se puede convertir en una agencia de inteligencia, por lo menos de investigación, ¿no? Bueno, cada uno podría investigar a otras personas, claro, sí. Pero estamos hablando ahí solo de datos públicos. Eso es. Entraremos luego en la otra parte. Es importante el matiz. Sí, muy importante, porque la otra parte es la dura. Pero lo dejo ahí. Primero estamos en las presentaciones. Empezamos por el live, por la parte live, que es la parte de los datos públicos. Se puede establecer nuestro perfil. Pero Javier, ¿hasta qué punto el hacer esta investigación sobre datos públicos o datos incluso que empiezan a ser privados, esto es legal, no es legal, estamos protegidos jurídicamente o no estamos protegidos? Bueno, lo que se ha comentado antes es lo que popularmente se llama la minería de datos, ¿no? O sea, son datos que están accesibles públicamente en Internet y que por lo tanto cualquiera puede acceder a ellos. Claro, eso cuando, digamos, la minería de datos, pensemos por ejemplo en los periodistas que tenían que investigar a una persona concreta, ¿no? Hace años, pues tenían que echar mano de las hemerotecas, no había índices, tenían que ir, digamos, una investigación muy manual. Hoy día todas esas investigaciones se hacen mediante minería de datos, mediante el Big Data. O sea, una gran nube y un gran número, una cantidad de elementos que antes no se podían procesar, y hoy día con la capacidad de cómputo que tenemos se puede procesar y por lo tanto se puede llegar a un perfil. Pero es legal, no es digamos legal. Que el acceder a esos datos no es ilegal. Lo que sí que puede ser ilegal y puede estar incurriendo porque en una son ilicitud. Públicos, por eso no es ilegal, ¿no? ¿Perdón? Que no es ilegal porque son públicos. Porque son públicos, claro. Tú no estás violentando, no estás entrando en ningún sitio que no debas. Pero ahora, si tú empiezas a tratar esos datos con la ley orgánica de protección de datos en la mano, o sea, desde el punto de vista legal, tendrías que avisar a esa persona, oye, que yo estoy tratando tus datos, que los cojo de Facebook, de Google Plus, de Twitter, de no sé dónde, claro. Y eso hago una amalgama y tal. Eso, en teoría, con la ley en la mano, habría que avisar a esas personas. Que yo, por ejemplo, soy una empresa que se dedique al marketing online, ¿no? Sí. Si trato los datos de esas personas para luego hacer campañas de publicidad segmentadas, en teoría debería advertirle, oye, que yo te voy a mandar una publicidad porque he sacado tus datos de este sitio, de este. Pero a nivel, es decir, no solamente hacer investigación para hacer publicidad, sino digamos, yo hago una investigación de una persona porque me interesa saber esa persona, todos esos datos los meto en un fichero Excel, que y además no lo tengo en mi ordenador solamente, sino que lo subo al Google Drive, que está bien protegido y demás, pero estoy recopilando información en un fichero electrónico. Eso iría en contra de la ley de protección de datos, pero sobre todo, ¿no vulneraría esto la ley la intimidad, no la ley, sino la intimidad o la privacidad de las personas? Yo la intimidad entiendo que en el nivel en el que estamos hablando, de datos que son accesibles públicamente, entiendo que no. ¿Y si publico el informe online? Bueno, porque si son datos, online, pero son datos accesibles. Se puede afectar a la intimidad de esa persona y sobre todo al honor, porque esté revelando datos de esa persona que él no quiere hacer público. O sea, pensemos, por ejemplo, que una persona en Facebook tiene una manera de comportarse y en otra red social pero tiene Javier, otra manera de comportarse y no quiere que se vincule. Pero Javier, hay un público, tercero. Pero es público. O sea, fíjate que esa persona, perdona que te corte, pero esa persona ha subido sus fotografías a Instagram de forma pública y ha subido sus fotografías a LinkedIn, por ejemplo. Bueno, en LinkedIn no se puede, pero en Facebook de forma pública. Y alguien que toma las dos fotografías y vincula, mira, esta persona es también esta persona que está dando una conferencia y además está tomando unos tragos, como se dice en México, tomando unos tragos y demás. Violaría el derecho del honor si lo ha subido públicamente. Él, al subirlo públicamente, está dando la autorización de que eso se difunda. Sí. Yo entiendo que lo que es el tratamiento de esos datos no violaría la intimidad. Ahora, si se publican los datos con una vinculación que el dueño de los datos, el afectado, no tolera, pensemos que, por ejemplo... O con intención, ¿no? Con la intención de... En un caso, con la intención de dañar. Pensemos, por ejemplo, un caso concreto, ¿no? Que yo en Facebook tengo un perfil profesional y en Instagram, como tú has comentado antes, tengo un perfil personal. Y no quiero que se vincule una cosa con la otra. Pero ¿qué pasa? Que hay un tercero que, haciendo ingeniería de datos, descubre que esas dos cuentas pertenecen a la misma persona. Entonces imaginemos que en Instagram a mí me gusta contar que quiero hacer escalada, por decir algo, y sin embargo el perfil de Facebook es un perfil profesional donde no quiero que se comente que hago actividades de riesgo.
riesgo, por poner Por algo. ejemplo, sí. Y alguien junta esos dos perfiles y dice, es que este perfil de Instagram corresponde a este perfil de Facebook, con lo cual esta persona que va de serio y de que no asume riesgo, resulta que le gusta la escalada. Claro, ahí se podría ver afectado mi honor, porque yo lo he preparado, digamos, mi presencia en esas dos redes sociales para que no se junten. Si hay un tercero que la junta y eso me causa un perjuicio, entiendo que sí que podríamos estar ante un ilícito. Oye, qué tema Qué curioso lo que estás diciendo. más interesante. Me estás dejando sorprendido, Javier. Sí, pero bueno, no, lo que dices tiene fundamento, pero lo que pasa es que me dejas fuera de juego. Lo que sí que me gustaría a mí hacer una puntualización y quizás dar pie a Pablo, es que aquí se habla muchas veces de hackers, porque los hackers metiendo en el mismo saco a una pluralidad de personas. En líneas generales, un hacker, la definición propia, más literal, es alguien que tiene inquietudes por temas de seguridad y que lo que quiere es aprender y lo que quiere es mejorar las cosas. Eso es el hacker. Luego está el hacker, digamos, o sin ser hacker, el que tiene acceso a esos conocimientos y lo utiliza para cometer actos delictivos, que es lo que podemos denominar el cracker. Vamos a definir esto, sí, porque muchas personas escuchamos esto de hacker, de cracker y tal, y no sabemos exactamente qué es. En tu caso, Pablo, tú que estás muy vinculado desde vuestro blog, tratáis estos temas, ¿qué es exactamente un hacker y qué es un cracker? Bueno, para que todos ya nos entendamos. Sí, al final el hacker es la persona que tiene habilidades de hacking, ¿vale? Pero el hacking en sí no es algo malo, sino son una serie de habilidades, una serie de valores. Pablo, ¿el hacking qué es? Para los que no saben inglés. Bueno, pues el hacking es más un tema filosófico, es un tema más de valores, en el que una persona tiene inquietud, como decía antes Javier, ¿no? ¿Pero en qué consiste el hacking? ¿El hacking consiste en romper la seguridad de un sistema? No, el hacking consiste en tener inquietud en intentar llevar la tecnología un paso más allá de la que fue concebida, ¿vale? Es decir, si hacemos un sistema que tenga que hacer una serie de cosas, el hacking intenta saber más de ese sistema, saber cómo está hecho ese sistema, intenta llevar la tecnología un pasito más allá. Y un medio para eso es descubrir las vulnerabilidades y romper la seguridad para descubrir dónde están los agujeros. El hacking también en su vertiente más filosofal también pretende con el tema del conocimiento libre, que todo fluya, ¿no? Pero al final son valores que todos nosotros querríamos que nuestra sociedad más joven tuviera. Inquietudes, que se pregunten cómo funcionan las cosas, ya sea un sistema digital, ya sea un sistema legal, ya sea un sistema político, cómo funcionan las cosas, intentar llevar esos sistemas un paso más allá. Y es eso realmente el hacking, ¿no? Entonces, la sociedad, el término hacker está relacionado siempre con cosas malas, cosas delictivas, pero no es así. Realmente los que son hackers, los que se consideran, o los que otros que consideran hackers, son personas que tienen inquietudes, que intentan llevar la tecnología un paso más allá, conocer cómo funcionan las cosas, a través de vulnerabilidades, a través de investigaciones en seguridad, para que luego los sistemas sean más seguros. Y cuando se rompen esos sistemas con una intención de apropiación, con una intención de daño y tal, ¿cómo se le llama eso? Delincuente. Es tan sencillo como lo que decía anotado antes. Eso es, como decía antes Alberto, ¿no? El chico que ha escrito. Es un delincuente, David, porque nosotros podemos utilizar un jamón en estas fechas navideñas para cortar, un cuchillo para cortar un jamón. Ajá. Pero también podríamos utilizar un cuchillo para cortar un cuello. Sí, para asesinar a alguien. Sí. Entonces, en función de cómo utilices tus habilidades, vas a hacer una cosa buena o una cosa mala. Entonces, el hacking al final es un conjunto de valores y de habilidades que van hacia un sentido. Depende cómo tú los utilices. Sí. Serás un delincuente. Entonces, partiendo de eso, estamos utilizando en los medios en general, tanto digitales como medios de comunicación, mal las palabras, porque estamos hablando de hacker como si fueran el demonio, que son los que nos revientan y son los que están, bueno, la palabra es demonizados en todo. O sea, habla de hacker en la calle o en un medio y estamos hablando de los que vienen a hacer algo malo. Eso se relaciona con pirata informático. Que exactamente. Pirata. Solamente la propia RAE, si fuéramos al diccionario, pues veríamos como dice, un hacker es un pirata informático. Pero si nos fuéramos a Estados Unidos, a la definición que tienen allí, veríamos que no es eso. Que no es eso. Bueno, la RAE tiene mucho que mejorar, no solo en el tema de hacker, sino en cosas más antiguas y que todavía, si buscas la palabra soñador, verás las cosas que dice. Y fíjate que esa sí que es sencilla. Pero soñador, alguien que tiene sueño. No, un iluso. Un soñador es un iluso, pero bueno, no voy a entrar en eso, que la RAE tiene mucho. Lo que estamos viviendo es
la semana pasada hemos hablado de 10 millones... 1.000 millones de cuentas de Yahoo. 1.000 millones de más cuentas. las 500 que le habían hackeado unos meses antes, sí. pero que esto es de 2013, que esa es una de las cosas que yo quería sacar hoy. Bueno, eso, y el otro día también hablamos, Antonio, aquí hablamos de cómo la red se había caído y cómo había mucha gente. Tuviste una columna magnífica, pero sí me gustaría hablar de este tema, porque estamos seguros en la red... Después de escucharles, a lo mejor ya no fue tan magnífica, pero bueno. Bueno, pero digamos, estamos seguros en la red cuando de repente alguien es capaz de tirar toda la red. Pablo, cuéntanos un poco, desde vuestro análisis, que seguro que lo habéis hecho, ese análisis mucho más técnico, ¿cómo fue aquel ataque? ¿Cómo pudieron cargarse todo eso? ¿Es tan fácil? Pues realmente sí fue sencillo, y os explico por qué. Generalmente, estamos ahora ante una nueva sociedad donde Internet de las cosas está apareciendo, Internet of Things, ¿no? Y tenemos un montón de dispositivos hoy conectados a Internet, desde neveras, tenemos televisiones, tenemos relojes, tenemos el coche conectado, tenemos un montón de dispositivos, las ciudades inteligentes, conectados a Internet. Es un nuevo mercado que ha llegado y los fabricantes han intentado llegar los primeros, y la seguridad no ha importado. ¿Vale? Entonces, estos dispositivos... Lo primero siempre es el mercado, vender. Sí, generalmente el mercado es lo importante. Entonces, la seguridad no ha importado en este aspecto. Entonces, nos encontramos con millones de dispositivos desplegados por el mundo, conectados a Internet, que tienen una seguridad nula o muy baja, insuficiente en todo caso. Entonces, nos encontramos con contraseñas por defecto en dispositivos desplegados que no se pueden modificar, o con firmwares, que es un pequeño sistema operativo que llevan totalmente desactualizado y que con vulnerabilidades conocidas. O generalmente también con sistemas que no tienen autenticación directamente y puedes gestionarlos. Entonces, hay una serie de personas que han utilizado una botnet que se llama Mirai para conseguir estos dispositivos, hacerse con el control de estos dispositivos, hablamos de 10 millones de dispositivos en el mundo, y poder atacar a un proveedor de DNS que daba soporte a WhatsApp, Twitter, Netflix. O sea que con un programa informático han manejado estos 10 millones de dispositivos, y estos 10 millones de dispositivos han hecho un ataque de conexiones y han tirado esos servicios. Pero con algo, podría ser algo tan sencillo, para que lo entendáis, como que una contraseña viene por defecto, como la que viene, por ejemplo, en el router de casa, ¿no? Que sabéis que en la Wi-Fi tenéis una contraseña por defecto, que esto lo entenderán bien los oyentes, y no se ha cambiado nunca. Entonces, esos dispositivos pueden ser accedidos, los dispositivos de Internet de las cosas, pueden ser accedidos con esa contraseña por defecto, se accede a él, se toma el control, y así ocurre con un montón de dispositivos en el mundo. Nos apoderamos de millones de dispositivos y, claro, lo que se llama ordenadores zombies. Eso de los zombies, la capacidad de cómputo y de ataque es enorme. ¿Y con qué intención se hizo esto? Pues puede haber distintas motivaciones. La primera puede ser una reivindicación, o sea, un tema de hacktivismo. Decir, bueno, yo quiero protestar contra algo, contra algún tipo de gobierno, contra algún tipo de movimiento, algún tipo de cultura. Entonces, este tipo de ataques existen, se llaman ataques por hacktivismo, ¿no? Se llama algo similar al activismo en el mundo físico. Activismo tradicional. Y luego, bueno, pues también pueden ser otras motivaciones, como simplemente la de exposición o la de conocimiento o entretenimiento, se podríamos decir. Es decir, simplemente por estar ahí, por tener una seguridad baja o débil, pues podrían atacarte o podrían intentar extraer información de tus servidores o apoderarse de tu servidor. Y luego está más la parte delictiva, que es intentar sacar un beneficio, pues a través de, si yo entro en tus servidores o yo me hago como apodero de tus dispositivos, puedo hacer ataques de phishing, puedo hacer ataques de spam, podría incluso alquilarlos para que otras personas hagan lo que quieran con ellos. Es un mercado negro que también existe. Y entonces, bueno, esto es decir, a ver, que yo me entere, para que no, o sea, un mercado negro es decir, la gente entra en tu servidor y utiliza los recursos de ese ordenador, que es donde está tu web y todos tus sistemas, y lo que hago yo es vender esos recursos a otro que paga por ellos, alquilarlo, ¿no? Sí, es bastante sencillo. Es decir, yo consigo apoderarme de distintos dispositivos en Internet, y luego, pues si yo me hago con 10, 12, 14 millones de dispositivos, imaginaos la capacidad que yo puedo dar de cómputo o de ataques de servicio distribuido a alguien, ¿no? Entonces hay un mercado en el cual yo puedo alquilar, pues ¿cuántas máquinas necesitas? Necesito 1 millón. Yo no voy a preguntar para qué las quieres. Yo te los voy a dar. No, claro, pero lo mejor de eso es que podemos, nuestro propio ordenador, bueno, el tuyo evidentemente ya sé que no, me lo doy por hecho, también, puede estar siendo un ordenador zombie sin que lo sepamos, y decimos, qué lenta va la wifi, qué lenta, y no sé por qué, si no estoy haciendo nada, ¿no? Hay un caso en España, la botnet Mariposa,
que hablaban de unos 14 millones de ordenadores en el mundo. O sea, una de las botnets más grandes que ha habido en la historia, y eran españolas. Era gente, los propietarios en sí, entre comillas, eran gente de España. Fueron detenidos, eso pasaron tiempo en cárcel. Yo quería sacar también la parte de darle juego a Javier, porque aquí entra la parte también legal. O sea, no es solamente... Pero te has traído el balón para darle juego. Sí, no. Yo con Javier ya sé con qué balón juega. Porque él es el experto en la parte legal, ¿no? O sea, a ver, yo hago ese tipo de cosas y consigo que tu ordenador sea un zombie y lo alquilo o lo uso. Claro, eso legal no es, evidentemente. ¿Qué consecuencias legales o hasta dónde me puede a mí? Bueno, evidentemente primero me tienen que pillar, eso es pero porque eso estamos hablando a nivel internacional. ¿Cómo está la legislación? ¿Cómo está...? Sí, en España la legislación de este tipo de intrusismos o de ataques, como lo queramos llamar, ha cambiado, ¿no? En un primer momento, muchos hackers, buenos o malos, no me voy a meter en ello, quedaban absueltos porque lo que estaba tipificado en España como delito era o bien un delito de daños, o sea, es decir, yo entro en un sitio y provoco un daño, o bien un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Es decir, yo entro en un sitio y cojo un secreto para luego explotarlo, sacarle algún tipo de hacerte chantaje o venderlo o utilizarlo en mi beneficio. Pero lo que no estaba tipificado hasta hace relativamente poco tiempo es simplemente el entrar en un sitio. Había muchos hackers que intentaban, digamos, ofrecer muchas veces sus servicios, entraban en un sitio, detectaban una vulnerabilidad, se la ponían en conocimiento de la empresa y la empresa lo que cogía, en vez de darle la gracia, lo que hacía era le denunciaba. Claro, esos casos salían absueltos porque no estaba tipificado como delito el hecho de entrar simplemente en un sitio, explotando una vulnerabilidad. Sin embargo, ahora eso también sería delictivo. O sea, es decir, para que yo me entere, si alguien entra, simplemente entrar, aunque no haga nada, entrar, romper la seguridad y entrar, es un delito. Bueno, lo mismo que si entran en mi casa, aunque no robe ni hace nada, también sería un delito, ¿no? Sí, también sería un delito, pero habría que diferenciar, por ejemplo, entre si tú tienes la puerta abierta y si tienes la puerta cerrada. Y en el caso de Internet también, si tienes la puerta abierta o la puerta cerrada. Bueno, sí, hombre, en el caso de Internet lo que se ve es, lo que está tipificado como delito es el entrar en un sistema rompiendo las medidas de seguridad en contra de la voluntad, digamos, hay que presuponer la voluntad de que el dueño del sistema no quiere que entren. Ajá. Porque si tú tienes una máquina abierta para que la gente entre, para compartir, no sé, proyectos de Scratch, por decir algo, pues eso no sería delictivo entrar ahí. Siempre puede entrar por casualidad, ¿no? Es decir, sí. Oye, estoy aquí y he entrado por casualidad y tengo una denuncia y eso es defendible, ¿no? Oiga, mire usted. Mismamente la película de Juegos de Guerra. Por ejemplo, ¿sí? La película de Juegos de Guerra, el protagonista tenía un programa automático de que iba llamando a todos los teléfonos de una determinada zona geográfica y por casualidad entró en el... de la NASA, bueno. Ahí en el Pentágono, la que tenía y la que le acabó liando. Oye, que aquello era Julio Verne, ciencia ficción, y ya hemos descubierto que de ciencia ficción también, bueno, Julio Verne escribió que íbamos a viajar en globo, 20.000 leguas. Fíjate, dijo que íbamos a viajar a la Luna, igual se cumple. Igual se cumple. Yo quería hacer otra pregunta también a Javier sobre lo que ha estado comentando Pablo antes, y es, todos esos fabricantes de dispositivos de IoT, o sea, Internet de las Cosas, un montón de dispositivos que están saliendo al mercado, ¿los fabricantes pueden tener alguna responsabilidad legal de no facilitar la seguridad suficiente para impedir que estas cosas ocurran? ¿O eso es un problema tuyo, búscate la vida? Hombre, eso ya sé que voy un poco lejos. Que depende de cada jurisdicción. Por ejemplo, en Estados Unidos siempre ha sido muy proteccionista con los consumidores que no tenían mucha idea, y por ejemplo el famoso el caso este de la señora que metió al gato en el microondas para secarlo, y claro, y al final acabó haciendo hamburguesa de gato, ¿no? Y a partir de entonces los fabricantes tenían que poner en los microondas una pegatina diciendo de que no se podían meter animales vivos. Claro. Hombre, especificar. Entiendo que no estaría de más, quizás vía legislación de consumidores, que de alguna manera por lo menos se estuviera la obligación de informar a los usuarios sobre el nivel de medidas de seguridad que tiene el dispositivo que se adquiere. Pues casi hemos cumplido nuestro tiempo y yo no quería despedir la tertulia sin que cualquiera de vosotros pues nos diera un último consejo para cómo mantenernos un poquito más seguros en la red. Si quieres, Pablo,
un consejo muy rápido. Pablo, no, Javier. Perdón, Javier. Un consejo muy rápido, 20 segundos. Yo, el primer y más importante consejo a nivel de usuario creo que es el de mantenernos actualizados. O sea, el sistema operativo y los programas que utilicemos tienen que estar actualizados, porque la mayoría de los problemas vienen por explotar vulnerabilidades de sistemas no actualizados. Gracias, Javier. Eso es lo primero. Antonio. Dejo a Pablo, Pablo, sí, perdón. Yo diría desconfiar de todo el mundo en Internet y intentar tener el sentido común, ¿vale? Y sobre todo desconfiar de todo el mundo en Internet. Ese sería mi consejo. Pues muchas gracias, Pablo. Antonio, ¿cuál es tu consejo? Mi consejo es de que, como decían antes, recemos, porque creo que es muy difícil, aunque le sigamos las recomendaciones de los expertos, es difícil evitarlo al 100%. Pues ya sabes, si no quieres que algo se sepa, no lo cuentes. Si no quieres que algo se transmita en la red, no lo subas. Esta es, yo creo que una de las cosas que nos van a ayudar a la seguridad. Y hasta aquí hemos...